Vamos a ir a la palabra de Dios en esta tarde de nuestra segunda lectura. Vamos a tomar el versículo 26, Marcos capítulo 4, verso 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y nuestro tema para esta tarde es cómo Dios salva almas. Cómo es el proceso de la conversión. Y nos encontramos frente a una parábola que tiene una hermosa enseñanza para cada uno de nosotros. Y tal vez sea bueno comenzar explicando qué es una parábola. En términos simples, usualmente es dicho que es una historia terrenal, una historia cotidiana, una historia que no sea fácil comprender, pero que más allá de lo inmediato, del significado que nosotros podemos rápidamente comprender, hay una historia, hay una enseñanza, hay una verdad eterna, una verdad celestial, una verdad que tiene que ver con el reino de Dios. De hecho, es claro en el versículo 26, donde se dice que decía además, así es el reino de Dios. Entonces lo que venía básicamente va a describir algo, una verdad del reino de Dios, usando algo que sea fácil de entender, pero que nos muestra, nos ilustra algo que tiene que ver con asuntos del reino de Dios. Y de hecho este capítulo número 4 encontramos varias parábolas. Y la primera que aparece a partir del versículo número 1, la parábola del sembrador, es una de las parábolas más conocidas y a la vez es una parábola muy importante dentro de todas las demás parábolas. Porque si me acompaña el versículo número 13, los discípulos querían conocer el significado de lo que él había contado, que básicamente era la historia de un sembrador que fue por el camino sembrando la semilla y una de ellas cayó al lado del camino, lo vemos en el versículo 4, otra cayó en las piedras en el versículo número 5, otra semilla cayó entre los espinos. Pero también en el versículo 8 se nos presenta que alguna semilla cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Pero es obvio que esta parábola no era una clase acerca de agricultura o de cómo sembrar, sino como mencioné, hay una enseñanza detrás de esto, hay una instrucción, una verdad que estaba siendo presentada. Y de hecho, en el versículo número 13, vemos cuando el Señor responde a los discípulos, porque ellos querían saber el significado de lo que él había contado. ¿Cuál era la verdad que quería plasmar en la mente de los que estaban allí presentes? Y él le dice, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entonces entenderéis todas las parábolas? Porque la parábola del sembrador es clave para poder entender las demás parábolas. Es una parábola bisagra que entendiéndola nos abre la comprensión para otras parábolas. Y en particular para la parábola que vamos a estudiar en esta tarde, que tiene que ver con el crecimiento de la semilla. La parábola del sembrador pone el énfasis en la responsabilidad del que predica, pero la parábola del crecimiento de la semilla nos muestra precisamente cómo es la obra de Dios en el alma de la persona, cómo es la obra de conversión, el proceso de conversión, cómo es el acto de la gracia en el alma de aquel que Dios salva. Así que es importante comprender estas cosas, porque preguntas pueden ser respondidas con claridad. ¿Por qué algunos sí, por qué otros no? ¿Por qué algunos que escucharon la misma palabra en el mismo lugar, en la misma situación, vienen a una comprensión real y verdadera del Evangelio? Mientras que para otros simplemente fue un tiempo que escucharon para luego seguir en su indiferencia hacia las cosas espirituales. Esta parábola entonces explica cómo es que la semilla crece, y son pocos versículos, de hecho solamente es entre el versículo 26 y el versículo 29, pero que tienen un gran significado, que tienen un gran alcance y nos ayudan a entender, nos ayudan a comprender la obra de Dios en el alma, en el corazón del que está buscando, el que está oyendo, en aquel que Dios ha de obrar para vida eterna. Entonces esta parábola es una ilustración de la experiencia de la siembra y la cosecha para mostrarnos entonces esta verdad, cómo Dios salva almas, cómo alguien puede
pasar de estar lejos de Dios a ser hechos cercanos, de estar en indiferencia a Dios ahora a anhelar las cosas de Dios, de estar sin ningún objetivo eterno y ahora a tener esperanza eterna. Entonces es un hermoso pasaje de la Escritura que vamos a ver. Entonces vamos al versículo 26, porque aquí encontramos la primera verdad de esta parábola, que debe haber un sembrador. Esto es algo obvio, ¿verdad? Para que podamos recibir un fruto de la tierra, para que podamos cosechar algo, es obvio que debe haber una siembra, debe haber una persona que vaya a poner la semilla en el lugar y en la forma que corresponde, porque si no es imposible que podamos nosotros esperar fruto. Es imposible que pensemos en prepararnos para una cosecha cuando la verdad es que no hubo una siembra. Es algo completamente obvio y natural. Pero aquí se nos está ilustrando algo muy importante porque, como ya mencioné, es una historia terrenal, pero que tiene un significado espiritual, una verdad acerca del reino de Dios. Y aquí entonces se nos muestra lo que es el corazón humano. Porque por sí mismo jamás se volverá a Dios, ni se arrepentirá, ni considerará las cosas eternas, ni querrá vivir para Dios, ni querrá vivir para la gloria de Dios. Es más, todas estas cosas le van a hacer algo completamente ridículo, algo necio, algo que no tiene mayor sentido, algo que no tiene mayor relevancia. Entonces, lo que hace Dios es romper aquello de tal manera de traer un nuevo anhelo, un nuevo deseo de buscar a Dios. Y todo esto Dios lo hace por medio, en primer lugar, de la palabra de Dios, del mensaje de la palabra de Dios. Se requiere un sembrador para que haya fruto, pero ahora aplicado al reino de Dios y tomando en consideración la parábola del sembrador, se requiere que haya alguien que lleve la semilla, que esparza la semilla de tal manera de poder esperar un resultado, un fruto de aquella semilla que ha sido sembrada. Ahora Marcos no nos identifica quién es el sembrador. No nos muestra con claridad, pero sí lo hace Mateo, que identifica al sembrador con Cristo, con el Hijo de Dios. Pero esto incluye también a quienes, al partir Cristo, dejó a cargo de que el Evangelio, el reino de Dios fuera proclamado. Los apóstoles, los discípulos, la iglesia como organización, como institución, son los encargados entonces de esparcir la semilla. Incluye a pastores, incluye a alguien de tu familia tal vez que te habla del Señor, que vino a la fe y ahora tiene ese peso, esa carga para que tú también puedas comprender y entender todo esto. Tal vez algún vecino donde tú vives que ha mostrado interés, que ha mostrado un deseo de que tú puedas comprender todas estas cosas, que puedas escucharlas. Tal vez un amigo, tal vez una invitación. La verdad es que la persona que sea, pero hay algo clave en lo que ellos dicen que tiene que ser un mensaje acerca de Cristo. Un mensaje acerca de el Salvador. Porque el libro de Romanos nos presenta que la fe salvadora, la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Y precisamente este es el inicio que nos lleva a comprender ciertas verdades, que nos pueda llevar a comprender ciertas enseñanzas de la palabra de Dios. Por ende, la palabra, la Biblia, debe ser predicada, tal como el sembrador debe sembrar para recibir fruto. De esa misma manera debe haber alguien que hable de Cristo, que te hable acerca de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que tú puedas oír todas estas cosas, para que puedas tener un entendimiento claro acerca de lo que Cristo es. Y no te quedes tal vez con aquellas historias de Navidad o aquellas historias simplemente de cómo lo ven ciertas religiones, es lo que ocurre en Semana Santa, o ciertas ideas erradas acerca de lo que Cristo hizo, o pensamientos bastante confusos. Lo que hace el sembrador es poner las palabras de Cristo en tu mente, hablar acerca de todo lo que Él hizo. Eso es lo que debes oír, el mensaje acerca de Cristo, de todo lo que Él hizo por pecadores.
cuando vio la incapacidad del ser humano de poder estar a cuentas con Dios basado en sus propios esfuerzos. Dios entonces envió a Cristo a esta tierra. Y cuando leemos en el libro de Filipenses, por ejemplo, capítulo número 5, nos encontramos con una gran verdad, una gran enseñanza respecto a la obra de nuestro Salvador. Versículo 6 del capítulo 2 dice, el cual, siendo en forma de Dios, siendo Dios, no consideró todo aquello como una excusa para decir, no quiero hacerlo, no quiero ir a la tierra. No tomó aquello como algo a que aferrarse, como una excusa para no hacer aquella gran obra que él hizo, sino dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué Cristo tuvo que hacer eso? Por nuestra propia incapacidad de poder agradar a Dios, de no cumplir las demandas de Dios, una vida perfecta de obediencia a sus normas, a sus estándares, una vida en completa sumisión a Él, viviendo para su gloria, viviendo para su honra, en obediencia a sus normas amorosas y tiernas. Pero el ser humano está incapacitado para poder lograr todo aquello. Está incapacitado para poder entonces vivir la vida que Dios demanda de su creación. Entonces es imposible que el hombre pueda estar en comunión con Dios basado en sus propios esfuerzos, basado en sus propios medios, basado en sus propios méritos, porque no está la perfección en ningún ser humano que Dios demanda. Así que el hombre, como consecuencia ahora, está separado de Dios. No puede alcanzar la gloria de Dios, no puede estar en comunión con Él. Y simplemente pasa esta vida, pasa todo este tiempo en la tierra sin saber que al morir va a estar para siempre, eternamente desterrado de su presencia. Entonces Cristo, al ver la incapacidad del hombre, vino a esta tierra. Y en primer lugar, Él vivió la vida perfecta que el hombre no puede vivir. Una vida de obediencia, una vida de sumisión, una vida de completa y absoluta perfección de acuerdo a las normas morales de Dios expresado en sus 10 mandamientos, sin violar ninguno de ellos en ningún instante, en ningún segundo, en ningún minuto de su vida. Él vivió una vida perfecta. Pero luego lo vemos yendo a la cruz como el más grande pecador. ¿Por qué lo hizo? Si él no lo merecía. ¿Por qué fue a morir a la cruz, a pagar por un pecado que no era suyo, cuando él jamás cometió pecado? Porque él lo hizo en representación de todos aquellos que iban a venir delante de él, reconociendo la incapacidad de poder salvarse a sí mismo. Así que él fue a la cruz del Calvario, y allí por 3 horas, las 6 horas colgado en la cruz, y las últimas 3 horas cuando tinieblas cubrieron la tierra, la ira de Dios, el castigo de Dios por la maldad de aquellos que iban a creer en Él, fue cargado sobre Cristo en la cruz del Calvario. De tal manera que el hombre ahora pudiera ser reconciliado con Dios. El hombre que depositaba toda su fe en Cristo pudiera una vez más estar en comunión con Dios. El hombre que estaba en enemistad contra Dios ahora pudiera ser hecho cercano por la obra de Cristo. Y esa enemistad entonces que teníamos producto de nuestra vida en contra o indiferente a Él, nos estaba apartando de Dios, pero Cristo entonces, en su amor, se entregó a sí mismo y fue a la cruz en representación, en el lugar de aquellos que no podían satisfacer las demandas justas de Dios. Y entonces, en la medida que tú oyes estas verdades, insisto, a través tal vez de un amigo, a través de algún familiar, algún vecino o vecina, alguien que te ha hablado y se ha preocupado por ti, ves cómo aún en su gracia común el Señor te permite oír estas verdades. Cómo el Señor te permite escuchar estas verdades. ¿Qué vas a hacer con todo esto, queridos amigos? ¿Vas a tirarlo al tacho de la basura como que nada importa? ¿O vas a pensar seriamente acerca de tu relación con Dios?
Yo recuerdo que en algún momento conversando con una persona muy cercana, tiempo atrás, estábamos hablando acerca precisamente de Cristo y de Dios. Y él lamentablemente rechazó todo aquello. Inclusive de una manera poco amistosa, a pesar de la cercanía, siendo respetuoso en ciertos aspectos, por supuesto. Pero cada vez que luego queríamos conversar inmediatamente, un rechazo total, un rechazo absoluto. Y en mi corazón, por supuesto, había un dolor, porque no podía entender la preocupación que alguien mostraba hacia él, producto de la situación o la enemistad en la cual se encontraba para con Dios. Pero eso es algo natural en el ser humano, porque esa incapacidad de estar a cuentas con Dios también lo lleva a ser indiferente o rechazar las cosas de Dios. Pero en la medida que oyes, o que la persona oye de Cristo, de su obra redentora, de todo lo que Él hizo, esa gracia, de acuerdo al plan soberano de Dios, trabaja en el corazón, impartiendo vida, impartiendo entendimiento, impartiendo una comprensión real ahora de lo que es el Evangelio. Por eso es importante que tú puedas estar escuchando el Evangelio, que tú puedas estar oyendo la palabra del Señor. Y en este tiempo que aún no puedes salir del hogar por la cuarentena, qué bendiciones que puedas estar atento a la voz de Dios, de tal manera que puedas ir alcanzando entendimiento, que en la medida que avanzas, entonces lo que vamos a ver esta mañana pueda ser conducido a un entendimiento total, completo y confianza en la obra de Cristo. Así que en primer lugar debe haber un sembrador que lleve la semilla del Evangelio, que lleve la semilla con el mensaje acerca de Cristo, para que puedas comprender lo que realmente es y en qué consiste el mensaje de buenas nuevas. Pero en segundo lugar, cuando hablamos de lo que es la siembra y la cosecha, hay muchas cosas que se alejan de la comprensión del hombre o de la mujer, porque tal vez la mayoría de los que están oyendo este mensaje no podemos explicar, o tal vez se nos torna imposible hacerlo, de explicar, describir lo que ocurre con una semilla al ser sembrada. Tal vez si conversa con un agricultor o con alguien más que agricultor, algún agrónomo, algún forestal que domine la ciencia de todo este proceso, te podrán explicar cómo ocurre, pero tal vez la mayoría de los que hoy oyen este mensaje no podríamos hacerlo. ¿Cómo es que esa semilla muere y luego trae un fruto? ¿Y por qué algunos granos sembrados traen y otros no traen fruto? ¿Cómo se puede explicar aquellas cosas? El agricultor, la verdad, sabe lo que sembró, ha de cuidar la siembra, va a estar mirando cómo la semilla brota, cómo se desarrolla, pero él no va a poder ser capaz de explicar de manera científica, biológica, genética, cómo es que esto ocurre. De la misma manera como tampoco tal vez muchos de nosotros no podríamos hacerlo. Pero hay algo que sabe, que sembró una semilla y después de un tiempo una planta creció. Y aquí se nos ilustra una vez más la obra de gracia salvadora en la vida de alguien que es difícil explicar. ¿En qué momento fue? ¿Cuál mensaje fue el que por el cual el Señor trajo vida? ¿Por qué unos sí y otros no? Hay muchos detalles de la obra interna que hace Dios que no podemos explicar, que no podemos tener una comprensión total y absoluta. Pero sí sabemos, tal como el agricultor sabe que sembró y vino un fruto, sí sabemos nosotros que la obra de Dios en el corazón ha de traer vida espiritual. Vida espiritual. Cuando hablamos de vida espiritual, estamos haciendo una distinción en lo que es la vida natural del hombre versus la nueva vida o el hombre espiritual. Porque el hombre natural es como nacemos, cómo nos desarrollamos simplemente. No hay un entendimiento real acerca de quién es Dios. No hay comunión con Dios, tal vez simplemente un entendimiento intelectual, pero no hay una relación con Él. Lo espiritual le llega a ser locura, necio, ridículo,
una pérdida de tiempo, un sinsentido, algo vano. No puede comprender la misericordia ni el amor de Dios. Aquellas cosas le están vedadas a su entendimiento. O las malentiende, queriendo recibir solo los beneficios de Dios, solo las cosas buenas de Dios, pero nada más que aquello. No hay un anhelo de leer la Biblia, de profundizar en ella, de conocer más allá de aspectos morales, sino, como mencioné, los aspectos espirituales de la palabra del Señor. No entiende nada de redención, de salvación, de vida eterna, de condenación, de infierno, de cielo. Todas estas cosas le son ajenas a su entendimiento. Todo esto es el hombre natural, que se relaciona solo con personas, un entendimiento meramente terrenal y no ve la vida como algo que continúa, simplemente lo ve desde aquí hasta el momento de morir. Pero un hombre, una mujer que tiene vida espiritual es completamente diferente, porque ahora puede entender quién es Dios. Hay un deseo de conocerlo porque hay una comunión con Dios, hay relación con Dios. Y todas estas cosas que tal vez antes le eran locura, como a muchos de los que hoy día están oyendo, ahora le parece la verdad más cuerda que ha podido oír. Hay un deseo de leer la Biblia, entiende todo lo que Cristo hizo en favor de pecadores, puede orar a Dios, puede tener una relación con Dios, entiende las cosas de Dios, entiende acerca del cielo, acerca del futuro. Hay una esperanza viva en él de vida eterna. Todo esto es vida espiritual y esa nueva vida es algo dado por Dios. No es algo que el hombre pueda hacer. No es algo que tú puedas lograr levantando tu mano y repitiendo alguna frase de memoria o algo que te haga repetir la persona que está al frente como que dependiera de él darte vida. Esa es una obra de Dios y no depende de ningún hombre ni de ningún ser humano. Y esa vida que Dios da, esa vida espiritual con estas características que acabo de mencionar, se va manifestando en la medida que el tiempo pasa. Mira, acompáñame al verso número 28, porque acabamos de hablar que hay bastante que se aleja de la comprensión del hombre, que lo señala el verso 27. Duerme este agricultor, va a sembrar la semilla y luego se va a dormir, se levanta de noche y de día, el tiempo pasa y la semilla comienza a brotar sin que él sepa cómo. Pero ahora también este crecimiento se manifiesta de manera gradual. Versículo 28. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga y después grano en la espiga. Ese fruto de aquella semilla no aparece tan pronto como tú la pones en la tierra. Debe ser trabajada, debe ser regada, debe ser cuidada de las heladas, debe ser cuidada de los insectos o estos bichitos que quieran comérsela. Y a través de fertilizantes y abono potencian la fuerza de aquella semilla para que pueda traer fruto. Y de la misma manera, hablando del reino de Dios, es como la obra de la gracia trabaja en el corazón de manera progresiva. Muchos vienen de manera superficial a Dios, queriendo beneficios, sanidades, resolución de problemas, pero sin ninguna profundidad. No hay ningún deseo de conocer a Dios, ningún deseo de conocer de Cristo. Simplemente vemos a Dios como un amuleto, como el genio de la lámpara. Yo necesito algo, así que voy a frotarle y que aparezca entonces Dios y dime, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y meramente cosas temporales, sin ningún aspecto espiritual, real, verdadero. Pero la obra de gracia en el corazón de una persona es progresiva. En la medida que tú oyes la palabra del Señor, en la medida que Dios va impartiendo vida, entonces ahora vas entendiendo el real significado de la obra de Cristo. Ya no es meramente un Cristo sufriente en su cuerpo, siendo golpeado por los soldados romanos. Ya no consiste simplemente en la burla de las personas, sino comienzas a entender que todo eso el Señor lo hizo por ti. Lo hizo por personas, por hombres y mujeres incapacitados de poder ganarse el favor de Dios. Comienzas a entender todo esto. Comienzas a comprender la obra real de Cristo en la cruz. Aquello que te era indiferente, que no tenía valor, ahora comienza a despertar interés en ti. Comienzan a venir deseos de conocer más de Dios. Y hay un anhelo tal vez por escuchar más de la palabra del Señor, por escuchar a aquel amigo, a aquel vecino,
aquel pastor, aquel predicador, hablarnos acerca de Cristo. Porque me estoy dando cuenta de mi situación delante de Dios. Aquellas cosas que antes disfrutabas comienzan ahora a producir cierto rechazo en ti, independiente del placer que te traían. Ahora hay una percepción diferente de aquellas cosas. Hay una conciencia que está siendo despertada a todo esto. Hay una conciencia que está activa ahora, hablándote. Esa voz de Dios, esa ley moral puesta en el corazón de cada hombre comienza a mostrarte lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no. Comienza entonces a ver este despertar, esta convicción en tu vida acerca de quién eres, de tu situación delante de Dios, de que has ofendido a un Dios santo, justo y bueno. Y el cuidado de ese sembrador que trabaja, la riega, la cuida de las aladas, es una demostración de cómo la palabra te va enseñando, va respondiendo tus dudas, tus inquietudes, va respondiendo a las interrogantes que puedan venir respecto al reino de Dios, respecto a la vida espiritual, respecto a lo que Dios obra en el corazón. Y te das cuenta de que la palabra de Dios tiene respuesta para todas las cosas que el ser humano necesita. Eso es el despertar a estas verdades, producto de la obra de Dios en tu corazón, un despertar en tu mente, en tu vida, a estas cosas que antes ignorabas por completo. Ves tu necesidad de un Salvador, porque ahora comprendes tu incapacidad, comprendes que no hay nada que puedas hacer, comprendes que no hay absolutamente nada en ti que pueda agradar a Dios, y ves tu pecado, ves tu maldad delante de Dios, y hay un dolor, una vergüenza por aquello que has hecho, y ahora ves tu necesidad de un Salvador y te arrepientes de tus pecados y le dices al Señor: Dios mío, esta es mi vida. Yo no te he considerado, yo he vivido para mí. Estas cosas no tenían ningún valor, pero mira lo que soy ahora. Me doy cuenta de mi necedad. Me doy cuenta de que contra ti he pecado. Me doy cuenta de que he hecho lo malo en contra tuya y no soy digno de tu amor ni de tu misericordia. Más bien, soy digno de tu justicia. Soy digno de que tu condenación esté en mí. Pero, amado Dios, me arrepiento de todo aquello que he hecho. Y te acuerdas de esos pecados que has hecho delante de Dios y comienzas a enumerarlos. No te vas a acordar de todo, pero vas a poder agruparlos y vas a decir: esto era mi vida, esto es lo que yo hacía, esto es lo que disfrutaba, pero entiendo que aquello no te agrada, Señor. Perdóname, recíbeme. Y confío en Cristo, que Él pagó la deuda. Él pagó por mi pecado en la cruz del Calvario, que solo Él es el camino, solo Él es la verdad y solo Él es la vida. Y fuera de Cristo no puedo alcanzar nada, absolutamente nada de parte tuya. No son mis esfuerzos, no son mis lamentos, no son mi moralidad ni mi religiosidad que puede darme vida espiritual. Es tu obra, Dios mío, por medio de Cristo. Creer en Cristo es precisamente eso, creer en su persona y creer en lo que Él hizo en favor de pecadores por medio de su completa y suficiente obra expiatoria en la cruz del Calvario. No hay nada fuera de Cristo que te pueda dar comunión con Dios. No hay nada fuera de Cristo que te pueda hacer parte del reino de Dios. Y cuando tú te arrepientes con sinceridad, cuando crees en Cristo, en ese momento la Biblia nos dice que tú eres declarado justo delante de Dios. Eres declarado justo delante de Él. Tú y yo, que hacemos lo malo, que habíamos vivido en contra de Él, en ese momento el Señor nos declara sin culpa. ¿Por qué? Porque nuestra culpa, nuestras consecuencias fueron cargadas sobre Cristo cuando depositamos toda nuestra confianza en Él. ¡Qué bendición y qué gozo da escuchar estas verdades! ¡Qué es posible que el hombre esté en comunión con Dios por medio de lo que Cristo hizo en la cruz! Así que eres declarado justo delante de Dios, sin pecado, sin culpa, y tienes acceso al trono de Dios. Estás en comunión con Dios. Y uno de los primeros efectos de aquello es que tienes paz con Dios. Es uno de los primeros efectos de la comunión con Dios, tener paz. Antes había enemistad, ahora hay comunión. Ahora hay paz.
No paz basada en las cosas terrenales. Porque ahora esta nueva vida te lleva a mirar las cosas desde las perspectivas eternas. Y ahora sabes que estás en paz con Dios. Y que se parte del escenario de esta tierra. Vas a estar para siempre disfrutando de las bendiciones eternas que Él ha preparado para sus hijos. Y en ese momento, entonces, esa nueva vida que el Señor te ha dado, comienzas a evidenciarla de manera externa. Permíteme ilustrar esto para concluir. Piensas en alguien que está recluido en una cárcel, cadena perpetua. Muchos crímenes había cometido, graves crímenes, así que estaba condenado a estar tras las rejas hasta su muerte. No puede salir, no puede tener contacto con el exterior, está confinado a esperar simplemente el momento de su partida. Pero en un momento queda libre. Pero por asuntos administrativos deberá esperar un par de días para poder salir y poder evidenciar ahora de manera externa y pública que ya no es un hombre que está tras las rejas. Cuando sale, va a salir a comprar, va a conversar sin miedo con las personas de que venga un policía a recapturarlo porque ahora es un hombre libre. Entonces en el cual Dios ha dado una nueva vida, que ha comprendido todas estas verdades, producto de la predicación del Evangelio, producto de leer literatura acerca de Cristo. Y eso te lleva a una convicción de arrepentimiento y confianza en Cristo y has sido declarado justo. Allí entonces comienzas a dar evidencias de esa nueva vida, evidencias de ese nuevo estado en el cual estás para con Dios. Tal vez un embarazo, un bebé ilustra esto de mejor manera. Cuando se une un esposo con una esposa y surge una nueva criatura allí, no la podemos ver, no la podemos tocar, pero hay una nueva vida allí, a pesar de lo que muchos hoy día puedan decir, allí hay una nueva vida. Pero luego de 9 meses vamos a poder verla, escucharla llorar, vamos a ver la evidencia externa de la nueva vida. También así ocurre con la vida espiritual. Durante todo este proceso Dios está trabajando, pero cuando te arrepientes y crees en Cristo, Dios te declara justo y comienzas a evidenciar esa paz, esa tranquilidad de conciencia, de saber que estás en comunión con Dios. Y eso trae seguridad eterna. Mira lo que dice el verso 29. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Han pasado todas las etapas de crecimiento, el sol, la lluvia, el frío, todo aquello vino. Y cuando ya está lista, viene la hoz, es cosechada, es quitada de aquel lugar. Y así Dios también obra en relación al reino de Dios. Cuando Él comienza una obra en la vida de una persona, Él concluye aquella obra, Él la ha de terminar. Él nunca saca a la gente de este mundo, a su pueblo de este mundo, hasta que la obra esté completa. De hecho, lo expresa el libro de Filipenses. El que comenzó la buena obra, Él la ha de terminar. Así que, queridos amigos, esta es la manera como Dios salva almas. Y qué dicha deberías sentir de poder oír el mensaje del Evangelio, de poder comprender estas cosas. Pero debes pedirle al Señor que Él te dé una nueva vida, que te haga comprender estas verdades con seriedad, con un entendimiento completo. Pedirle al Señor que quieres conocerle, pedirle al Señor que quieres experimentar esta conversión, experimentar esta nueva vida, que quieres tener real esperanza, que te cambie, que te transforme. Pídele que te dé una nueva vida, una nueva naturaleza. Pídele al Señor que traiga convicción de pecado a tu vida. Esto no es algo místico, no es algo sensorial. Esto es entender, es comprender nuestra condición y las consecuencias eternas que tienen nuestros rechazos a Dios, nuestra indiferencia a Él. Pero como Cristo ahora, donde había enemistad, Él trae paz, perdón de pecados y vida eterna. Queridos amigos, debe buscar a Cristo. Debe venir delante de Él. El llamado de la palabra del Señor siempre es la hora. Si hoy oyereis mi voz, venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Porque el Señor hace nueva todas las cosas. Solo en Dios hay esperanza. Sigue pidiéndole al Señor. Si eres sincero, Él ha de traer salvación, perdón de pecados y vida eterna a tu alma. Que el Señor nos ayude a todos.